Era pobre y viejo, hasta que invocó a la hija de Lucifer. Escucha bien lo que voy a contarte, porque esto pasó de verdad en Concepción del Oro, Zacatecas, en el año de 1847, y cuando termines de oírlo, tal vez entiendas por qué en ese pueblo todavía hay una casa que nadie se atreve a tocar. Tranquilino Medina tenía 63 años cuando decidió vender su alma. No era un hombre malo, era un hombre roto. Durante 40 años trabajó las tierras de otros, 40 años arando bajo un sol que te quema hasta los huesos, cosechando maíz que nunca comería, levantando muros en haciendas donde jamás dormiría. Sus manos parecían madera vieja, agrietadas, duras como piedra. Su espalda estaba tan torcida que ya no recordaba cómo era caminar derecho. Vivía solo en un jacal a las afueras del pueblo, cerca del camino que lleva hacia las minas abandonadas. 4 paredes de adobe mal hechas, un techo de palma lleno de agujeros. Cuando llovía, el agua entraba por todos lados y Tranquilino tenía que dormir en una esquina, acurrucado como perro mojado. No tenía familia. Su esposa había muerto 15 años atrás de fiebres. Sus 2 hijos. Uno se lo llevó la viruela cuando apenas caminaba. El otro se fue a trabajar a las minas del norte y nunca volvió. Probablemente muerto también. Nadie le avisó. Pero lo que lo estaba matando no era la soledad, era el hambre. Ese año, los ríos se secaron, el ganado empezó a morir y los que tenían tierra dejaron de contratar jornaleros. Tranquilino pasó 3 meses sin un peso. Comía nopales cuando encontraba, hierbas del monte, agua turbia del pozo comunal. Para octubre ya no podía caminar sin marearse. Sus piernas temblaban, los dientes se le movían. La piel se le había puesto amarilla y tirante sobre los huesos. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su jacal, después de buscar trabajo sin encontrarlo, se tropezó y cayó de rodillas en medio del camino. Se quedó ahí, respirando con dificultad, sintiendo como la tierra caliente le quemaba las palmas. Y entonces lloró, no como llora un hombre cuando está triste. Lloró como llora un animal herido que sabe que va a morir. Y en ese momento de total desesperación, algo en su cabeza le susurró una idea oscura, prohibida, de esas que uno rechaza al instante porque sabe que vienen de un lugar que no es tuyo. Pero Tranquilino no la rechazó, porque cuando no tienes nada que perder, hasta lo impensable empieza a tener sentido. Esa misma noche, cuando el pueblo dormía, Tranquilino salió de su jacal con una vela y un cuchillo. Caminó hacia el cementerio viejo, ese que está al otro lado del río seco, donde ya nadie entierra a sus muertos porque la iglesia lo desaconsagró hace décadas. Las cruces están caídas, las tumbas abiertas, y dicen que ahí es donde aparecen cosas que no deberían caminar. Pero Tranquilino no iba a rezar, iba a invocar. Aquí es donde tengo que contarte algo que poca gente sabe. En esos años, en los pueblos mineros del norte de México, circulaban libros prohibidos, grimoires, les llamaban algunos, manuales de magia negra traídos por europeos que llegaban a trabajar en las minas, libros que la Inquisición quemaba cuando los encontraba, pero que siempre volvían a aparecer. Tranquilino había visto uno de esos libros años atrás, cuando trabajaba en la hacienda de un administrador español. El hombre lo dejó abierto en su escritorio. Tranquilino no sabía leer bien, pero recordaba los dibujos, los símbolos, las instrucciones, y recordaba un nombre: Lilith, no el demonio común que todos conocen, no Satanás ni Belcebú, ni ninguno de esos. Esto era distinto. Según ese libro, Lilith era la primera esposa de Adán, creada no de su costilla, sino del mismo barro que él. Pero se rebeló, se negó a someterse, abandonó el Edén y se convirtió en madre de demonios. En algunas tradiciones ocultas, se le llamaba la hija predilecta de Lucifer, la reina de la noche.
la que otorga poder a cambio de cosas que no se pueden recuperar. Tranquilino se arrodilló frente a una tumba sin nombre. Dibujó en la tierra un círculo con 7 líneas que salían hacia afuera, como rayos de sol invertido. En cada punta puso una piedra. En el centro, se cortó la palma de la mano con el cuchillo y dejó caer su sangre. Luego habló, con voz quebrada, temblorosa, pero decidida: Lilith, reina de la oscuridad, madre de los rechazados, escúchame. Soy Tranquilino Medina y no tengo nada. Nada más que esta vida miserable que ya no quiero. Te la ofrezco. Te la entrego completa si me das lo que necesito. Dame riqueza, dame comida, dame un lugar donde descansar antes de morir. Y cuando llegue mi hora, puedes llevarme a donde tú decidas. El viento dejó de soplar. La vela se apagó sola. Y en la oscuridad absoluta del cementerio, Tranquilino escuchó una voz. No venía de afuera, venía de adentro de su cabeza, femenina, suave, pero con un eco que sonaba como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Acepto. Tranquilino abrió los ojos. Frente a él había una mujer, pero no era una mujer. Parecía una. Tenía forma de mujer, pero algo en ella estaba mal. Demasiado perfecta, demasiado quieta. Su piel era blanca como hueso, su cabello negro y largo hasta el suelo, y sus ojos no tenían color. Eran pozos vacíos donde la luz se perdía. Llevaba un vestido que parecía hecho de sombras, y cuando se movía, no caminaba. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. «Firmemos el pacto», dijo ella, extendiendo una mano de dedos largos, demasiado largos. Tranquilino, temblando, puso su mano ensangrentada sobre la de ella. Un dolor frío le atravesó el brazo, como si le clavaran agujas de hielo en cada vena. Gritó, pero el sonido no salió de su boca. Y cuando todo terminó, en su palma había una marca, un símbolo quemado en la piel, como una estrella invertida con una luna creciente en el centro. «Tendrás lo que pediste», susurró Lilith. «Pero recuerda, cuando te llame, vendrás». Y desapareció. Tranquilino quedó solo en el cementerio, jadeando, con la mano ardiendo y el corazón latiendo tan rápido que pensó que se iba a morir ahí mismo. Pero no murió, porque ahora tenía un trato. Antes de continuar, si esta historia te está erizando la piel, dale like para que más personas la escuchen. Y cuéntame en los comentarios de qué país eres. ¿Has sentido alguna vez una presencia que no deberías haber invocado? Tu historia podría ser la siguiente. Al día siguiente, cuando Tranquilino despertó en su jacal, pensó que todo había sido un sueño, una alucinación del hambre. Pero cuando vio su mano, ahí estaba la marca, oscura, quemada, real. Se levantó mareado, salió a buscar agua y se detuvo en seco. Frente a su jacal había un caballo hermoso, negro como la noche, con silla de montar de cuero fino, y colgando de la silla 2 alforjas llenas. Tranquilino se acercó temblando. Abrió una de las alforjas. Adentro había monedas de oro, cientos, miles. Abrió la otra, más oro, y también joyas, anillos, collares, piedras preciosas que brillaban con luz propia. Tranquilino cayó de rodillas. No podía respirar, no podía creer lo que veía. Tomó una moneda entre sus dedos temblorosos. Era real, fría, pesada, real. El pacto había funcionado. Pero en algún lugar profundo de su mente, una vocecita le decía que esto no podía terminar bien. La ignoró. Durante las siguientes semanas, Tranquilino cambió. Compró ropa nueva. Mandó construir una casa en el centro del pueblo, de 2 pisos, con ventanas de vidrio y puertas de madera tallada. Contrató trabajadores, compró tierras, abrió una tienda. En 2 meses, pasó de ser el hombre más pobre del pueblo al más rico. La gente murmuraba,
¿De dónde había sacado tanto dinero? Algunos decían que encontró una mina perdida, otros que le habían dejado herencia, pero los más viejos, los que conocían las historias oscuras, movían la cabeza y se persignaban cuando lo veían pasar, porque algo en Tranquilino había cambiado. Ya no parecía él mismo. Caminaba distinto, hablaba distinto. A veces, cuando lo mirabas a los ojos, era como si hubiera alguien más detrás de ellos, observando, esperando. Y luego estaban las visitas nocturnas. Cada noche, cuando el pueblo dormía, Tranquilino escuchaba pasos en su casa, pisadas suaves que subían las escaleras, el crujir de las tablas del piso y a veces una voz, la misma voz del cementerio, susurrándole cosas que no podía entender pero que lo hacían temblar. Intentó rezar, fue a la iglesia y le pidió al cura que lo confesara, pero cuando trató de hablar, no pudo. Las palabras se le quedaban atoradas en la garganta, y cuando el cura lo tocó para bendecirlo, el hombre retiró la mano como si se hubiera quemado. «Algo oscuro te sigue, Tranquilino», le dijo el cura, pálido. «Algo que no debería caminar entre los vivos. Ve con Dios, si todavía te acepta». Tranquilino salió de la iglesia y no volvió, porque sabía que Dios ya no lo escuchaba. Los meses pasaron. Tranquilino seguía enriqueciéndose. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Sus negocios prosperaban. La gente le debía dinero, le debía favores. Se había convertido en el hombre más poderoso de Concepción del Oro. Pero no era feliz, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, a ella, a Lilith, parada al pie de su cama, observándolo con esos ojos vacíos. A veces se acercaba, se sentaba en el borde del colchón, le acariciaba el rostro con dedos fríos y susurraba. Pronto, Tranquilino empezó a envejecer rápidamente. En cuestión de meses, su cabello se volvió completamente blanco. Su piel se arrugó, perdió peso. Los dientes se le cayeron, parecía un cadáver andante, y la marca en su mano crecía. Cada semana era más grande, más oscura. Subía por su brazo como una enredadera de sombra y dolía. Ardía como si tuviera brasas bajo la piel. Una noche de diciembre, cuando la luna estaba llena y roja, Tranquilino despertó porque alguien lo estaba llamando. No era una voz, era una sensación, un tirón en el pecho, como si algo jalara de un hilo invisible amarrado a su corazón. Se levantó, salió de su casa en medio de la noche, descalzo, temblando de frío. El pueblo estaba oscuro, no había nadie en las calles, pero Tranquilino caminaba sin poder detenerse. Sus pies lo llevaron al cementerio viejo, y ahí ella lo estaba esperando. Lilith estaba parada en el mismo lugar donde él la había invocado, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella había figuras, sombras con forma humana, docenas, todas inmóviles, todas mirándolo. «Es hora, Tranquilino», dijo Lilith con esa voz que era 1000 voces. «No», susurró él cayendo de rodillas. «Todavía no, por favor. Hicimos un trato, te di lo que pediste, ahora me darás lo que prometiste». Tranquilino empezó a llorar. Pero yo no sabía que sería así. Lilith se arrodilló frente a él. Le tomó el rostro entre sus manos frías, y cuando lo miró, Tranquilino vio lo que realmente era. No una mujer, no un demonio. Era algo anterior, algo que existía antes de que hubiera palabras para nombrarlo. «Los pactos no se rompen», susurró ella. «Los que buscan mi ayuda siempre terminan aquí, en este lugar, entre la vida y la muerte, y ahora me perteneces». Tranquilino sintió como algo se desprendía de su interior, como si le arrancaran algo desde adentro del pecho. Gritó, pero el grito se apagó, y cuando las sombras se acercaron, él dejó de ser Tranquilino Medina. Se convirtió en una de ellas. A la mañana siguiente,
Encontraron su cuerpo en el cementerio viejo. Estaba arrodillado, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Pero no tenía expresión. Era como si alguien hubiera vaciado todo lo que lo hacía humano y solo hubiera dejado la cáscara. En su mano derecha la marca había desaparecido, pero en su lugar había una quemadura profunda que llegaba hasta el hueso. Nadie tocó el cuerpo. Lo dejaron ahí, y cuando volvieron al día siguiente, ya no estaba. Simplemente se había ido, como si la tierra se lo hubiera tragado. La casa de Tranquilino quedó abandonada. Su fortuna desapareció. Las monedas de oro se convirtieron en piedras. Las joyas se volvieron ceniza. Todo lo que había comprado con el oro maldito se deshizo. Y dicen que en las noches de luna llena todavía se puede ver a Tranquilino Medina caminando por el cementerio viejo, junto a una mujer de vestido negro, y detrás de ellos, docenas de sombras que alguna vez fueron personas desesperadas como él. Personas que creyeron que podían hacer un trato con la oscuridad y salir ilesos. Pero nadie sale ileso de un pacto con Lilith, porque ella no cobra en vida, cobra en lo que viene después. Ahora ya sabes por qué en Concepción del Oro hay una tumba vacía con el nombre de Tranquilino Medina, y por qué nadie se acerca al cementerio viejo cuando cae la noche. Porque algunos dicen que si te quedas ahí demasiado tiempo, puedes escucharlos, a todos los que hicieron el mismo trato, susurrando en la oscuridad, esperando. Si esta historia te perturbó, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite escucharla y déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si te ofrecieran riqueza a cambio de tu alma? ¿Aceptarías? Piénsalo bien, porque tal vez alguien ya te está escuchando.